Espero que no, y que se den estrategias para que se corte, digamos, porque me parece que lo que hace falta es eso, cortarlo de cuajo, porque si no van creyendo. Bueno, vamos a... Paso, bueno, olvidé los apuntes en la otra mesa, así que vamos a iniciar viendo como parte del análisis estuve buscando, a ver dónde están, los documentales, en realidad vamos a iniciar con cosas un poco más agradables que lo que estábamos hablando. ¿Se escucha? Se escucha así. Around my lip. Now, the military secret that I carry in my brain, I keep encrypted about it with a padlock and key. Lord, I bet we find it out. This source has got a secret, but I bet we find it out. Hello, Ma. I got a secret. I can only drop a tip. Don't breathe a word to no one, but I'm going on a trip. Don't breathe a word to no one, but he's going on a trip. Hey, give me some magazines to read for when I'm on the ship. Don't breathe a word to no one, but he's going to go by ship. It's a sense to keep a secret. The fella just takes care. He's sailing on a cruise ship now. We gotta find out who they are. I'm a sound and silent soldier, just as steady as a rock. Here's to my little secret, with its chain and padlock. Hello, baby. Hiya. So they say you're a nifty trick. I hope I don't think that ever just here you are. This message is important. I must fly it double quick. It's been a while leaving my life space some more. But I gotta get a move on now. I sail at 4:30. He's got to get a move on now. He sails at 4:30. The trophy bumper Africa without a 4:30. Calling all Wolfpack. Calling all Wolfpack. That's what you want Africa without a 4:30. Bueno. Now, who in the hell do you suppose you was that let my secret out? What was that I heard you say, my little sauerkraut? He was the fool in hell that was that let your secret out.
Este es una de las... SNAF era uno de los dibujos que pasaban a los soldados en el frente, ¿no? ¿Y qué les parece que dice este dibujo animado? No lo encontré traducido, es un clásico. Es muy, muy importante cómo toda la industria fílmica, incluida el consumo de los dibujos animados, que no era para nada de niños, eran dibujos para adultos, la mayoría, incluidos los que hacía Walt Disney, eh, cómo se pone en juego toda la industria cinematográfica para la propaganda de guerra, y en este caso inclusive para la educación de los soldados, ¿no? Para que no delate, no diga, no hable por demás. Y a les comparto acá, es para la educación de la población en sí. ¿Se está compartiendo la pantalla? Sí. Gracias. Yes, payday. Millions of dollars pouring into the hands of the American worker. Now, in the mind of the average worker live two separate personalities. One, the thrifty. Wait a bit, laddie. You're going to save a bit of that, aren't you? Sure. Oftentimes, idle money burns a hole in your pocket, which brings out the other personality. The spendthrift. Hi, big shot. Come on with me. I'll show you how to spend your dough. I got a couple of... Adelantarlo porque es largo. But, laddie, Well, now what are you going to do? Spend for the Axis? Or save for taxes? Just remember, every dollar you spend for something you don't need is a dollar spent to help the Axis. That's right. And every dollar you sock away for taxes is another dollar to sock the Axis. For it is your taxes, my taxes, our taxes that run the factories. American factories, working day and night. Factories making guns, machine guns, anti-tank guns, long-range guns, all kinds of guns. Blast the aggressors from the seas. Texas for American factories, working full blast, making planes. Bombers, dive bombers. Flying fortresses, interceptors, stalk the birds of prey that fly by night. Taxes to bury the Axis. Taxes for ships, Bueno, ships, battle cruisers, bueno, podríamos... Ay, all kinds of battle wagons. podríamos seguir así con muchas más. A ver qué han dicho en el chat. Economía de guerra, dice Gastón. Como que los impuestos contribuyen a derrotar al nazismo. Sí, por supuesto, ¿no? Contribuyen a derrotar al enemigo. Acuérdense del lenguaje de guerra que se empezó a utilizar apenas empezó la pandemia. Y acuérdense de todo el debate sobre impuestos, justamente.
Sí, lo que se va a dedicar especialmente el cine es a la necesidad de construir y darle rostro a ese enemigo que no se conoce, que es el enemigo japonés y el enemigo alemán, ¿no? Que se lo va a tratar simbólicamente muy claramente con la esvástica y con la figura de Hitler. Pero va a haber una muy grande diferencia donde el japonés va a ser todo el pueblo japonés y el alemán va a ser Hitler, ¿no? En representación del nazismo, no de los alemanes, no van a estar presentes, va a haber una muy fuerte diferenciación y quise buscar otros clásicos de Disney sobre todo, de representación de los japoneses como figuras bajitas, todos con anteojos, los dientes para afuera, ¿no? Un orientalismo muy pronunciado versus el imaginario de la construcción del nazismo, que va a estar representado en la figura oscura de Hitler. Es muy interesante porque lo que se necesita, y vamos a ver cómo se va a necesitar construir un enemigo, que no lo van a necesitar, a diferencia de la propaganda que pueden encontrar, que hizo el estalinismo, ¿no? La Unión Soviética, es otro tipo de lenguaje que apela a la bandera nacional, que apela a la tradición nacional, que apela al rescate de la patria, de la madre, y a la vez del salvajismo que todos los rusos vivían, ¿no? O sea, porque una cosa es lo que pasa en Estados Unidos, que no dejan de ser una isla hasta el día de hoy, que se creen en el centro del mundo, digamos, como cultura, y desconocen lo que pasa por fuera, donde apelan a este sentimiento de Pearl Harbor, que vamos a ver que fue muy importante, a diferencia de lo que viven los rusos, que lo viven en carne propia, directamente sobre su territorio y sobre sus propias vidas, el accionar del nazismo. Pero ahí dice... Sí, hay muchas imágenes, pero bueno, no quería robarle ya, vamos a dividir la clase. Antes de darle la palabra a Yamil, que va a empezar con el texto de Fritzsche, también de vida y muerte, ¿sí? Pero ahora dedicado específicamente al nazismo y la guerra, quería hacer una comparación trayendo un pequeño texto de Ferró, ¿sí? Sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que luego vamos a trabajar con Hobsbawm un poquito. Pero Ferró dice, las dos guerras mundiales, ¿no? Una comparación, es el capítulo del texto, del libro 10 lecciones sobre la historia del siglo XX. ¿Qué significaron ambos conflictos bélicos? Y dice al respecto. La comparación entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue hecha por los mismos dirigentes de la Segunda Guerra Mundial. Las ideas y experiencias de 1939 y 1945 se sacaban del arsenal de lo que había pasado en 1914-1918. En lo que concierne a la guerra futura, a la defensa del país, a las solidaridades o a las amistades anudadas y las desanudadas de 1918 a 1945. La referencia es siempre 1914-1918. ¿No? Para entender cómo en la Segunda Guerra Mundial, para interpretar la misma guerra, se articula, ¿no? A partir de las experiencias de la Primera Guerra Mundial. La fuente siempre es el pasado, ¿no? O sea, para entender nosotros, inclusive cómo interpretábamos los sucesos de ayer, ¿no? También qué referencia al pasado, las imágenes charlábamos entre nosotros, ¿no? Semana Santa, de Alfonsín, ¿no? Los intentos golpistas en nuestra América, etcétera, siempre se nos viene inmediatamente a la memoria, la referencia, a pesar de que haya elementos nuevos y que no pueden ser comparados, ¿sí? En ese elemento de lo nuevo, como queda la experiencia ahí atascada, en cierta forma. Y es interesante porque justamente las consecuencias de la Primera Guerra Mundial no van a ser las consecuencias de la Segunda, y los sentidos, inclusive de la experiencia, van a ser totalmente disímiles. En ese sentido, dice Ferró, cada guerra dejó huellas diferentes. En 1914 se creía saber por qué se luchaba. El enemigo que estaba bien dibujado.
Empero al final de la guerra, los combatientes tuvieron la impresión de haber sido engañados. El enemigo de enfrente se había convertido, o sea, de enfrente de la trinchera se había convertido en una especie de hermano. O sea, la experiencia era la misma, los de la misma trinchera, antes que los que estaban atrás de las trincheras, ¿no? O encima, los generales. El resentimiento se dirigió hacia los civiles, alimentando el fascismo de un lado y el comunismo del otro. En 1945, la situación está al revés. No se cuestionó la legitimidad del combate en el que se participó. No existía, como sí en la Primera Guerra Mundial, no existían diferencias entre los combatientes de primera línea y los de la retaguardia. Todos sufrieron lo mismo: bombardeos, deportaciones y luchas armadas. Esta cuestión es fundamental. En 1914-18 las víctimas absolutas son, por excelencia, quienes han muerto por la patria, los ciegos, los mutilados de la guerra. En 1940-1945 las víctimas emblemáticas son los que salen medio vivos de los campos de exterminio, civiles y niños, todos los ajenos a la guerra, además de los que no regresaron, especialmente los judíos, ¿no? Y ahí volvemos a la clase pasada, este vínculo, ¿no? Para no extraerlo de este contexto que estamos hablando de la guerra. El significado especial, absolutamente diferencial de la experiencia total de la guerra y este concepto que había hablado Fabián en las clases pasadas, ya en la Primera Guerra Mundial, cuando acá ahora estamos recuperando el mismo capítulo de Hobsbawm de la historia del siglo XX, ¿no? La experiencia humana, aunque estemos hablando de la misma guerra total, la experiencia humana total ahora es absolutamente diferente, ¿no? Más por esta cuestión de las consecuencias humanas que se produjo sobre la población civil. 50 millones de muertos es un estimado general de la guerra, 20 millones tan solo para la Unión Soviética. Esto lo planteo como marco y a la vez como hilo común con las clases que estábamos viendo de genocidio. Y le doy la palabra a Yami. Bueno, bien. El texto de Fritzsche está obviamente abocado a lo que es la Alemania nazi y cómo se ve la guerra, el proyecto, cómo se expande ese proyecto imperial y cómo es ese fin, cómo se vislumbra el fin de ese proyecto. Por eso tiene mucho relato, mucha relación, mucho correlato con lo que venimos viendo de genocidio y con el ascenso del nazismo y todo lo que se fue incubando justamente a partir de la Primera Guerra Mundial. Y en estas relaciones que se hacen siempre acudimos al pasado para traerlo a algo conocido, ¿no? Cuando sucede algo, acudimos a esas experiencias, bueno, muy fuertemente van a estar marcados en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra, los años tanto 1914 como 1918. Y vamos a ver cómo Fritzsche utiliza estas dos fechas, ¿no? Para decir a qué se apunta y a qué no se puede llegar, qué no puede volver a ocurrir. Paso a compartir pantalla. Y ustedes me van diciendo si se va a ver, si se ve bien. Perfecto. Perfecto, bien. Voy a poner la presentación y vamos a arrancar, ¿no? Es el mismo texto que vinimos viendo en las anteriores clases, no voy a profundizar en el autor. Y bien. Como les decía, hay tres apartados que vamos a tocar en este texto. El primer apartado es el proyecto imperial. El segundo apartado va a ser la expansión del proyecto imperial. Y por último, vamos a ver cómo se vislumbra ese fin del proyecto imperial. El texto, o los textos, digamos, o los apartados son bastante cargados en cuanto a detalle, en cuanto a datos, en cuanto a fuentes.
pero vamos a tratar de sacarlo o extraerlo lo más importante y lo que nos tiene que quedar, ¿no? Y bien, lejos de evocar un conflicto bélico por el Danzig, por el corredor polaco, por aquellas pérdidas de 1919, Fritzsche va a decir que el propósito de la guerra va a ser obtener el espacio vital en el este, ¿no? El Lebensraum. Ya en 1933 queda claro, en el ascenso al nazismo, cuando Hitler le confirma a sus generales de alto rango que uno de sus objetivos principales era la reconstrucción de las Fuerzas Armadas, ¿no? Obviamente en pos de obtener ese espacio vital en el este. Y aquí se empieza a elaborar lo que es una nueva visión utópica de una Europa dominada por los arios, donde la guerra tenía el rol de convertirlo, de llevar ese proyecto a la realidad, ¿no? En esa meta que se proponía el nazismo, implicaba, digamos, la desaparición de naciones enteras y la dominación de otras, ¿no? Es toda una nueva reorganización social, político, cultural, ligada a principios raciales, ¿no? Ligada a una concepción racial, donde va a ser fundamental en este desarrollo de la guerra y en una futura victoria, la determinación de una comunidad de pueblo, la Volksgemeinschaft, militarizado, ligada a principios raciales, ¿no? Obviamente, como les decía, está muy presente la experiencia de la Primera Guerra Mundial, donde no se debe llegar, no puede volver a ocurrir, no puede volver a repetirse ese 1918, y como vimos, toda esa visión sobre la puñalada por la espalda, para sí poder alcanzar la unidad, esa unidad romántica o idealizada que se tenía de 1914, cuando justamente se lanzaba la Primera Guerra Mundial. ¿Qué va a decir Fritzsche al respecto sobre un plan preestablecido, un programa preestablecido? Va a decir que no existía tal plan, que a lo sumo había ciertas premisas en las cuales el primer paso era librar un conflicto de grandes proporciones en Europa Occidental para quebrar el statu quo y luego recién ahí lanzar una guerra dinámica en Europa Oriental. Aquí tenemos una imagen que en alemán quiere decir aquí también está nuestro espacio vital, o aquí también se lucha por nuestro espacio vital, también haciendo una comparación a lo que decían varios jerarcas nazis con respecto a que el Lebensraum era el África para Alemania, ¿no? Era ese territorio a colonizar por parte de la nación alemana. Bueno, a partir de estas premisas es que empieza a elaborarse el avance nazi, ¿no? El avance nazi, que al principio parecía que iba a arrancar por Checoslovaquia, se llegaron al final a acuerdos y terminó Polonia brindando la excusa perfecta para una guerra contra Francia y Gran Bretaña, en lo que era el flanco occidental. Como les decía ahí, en primavera de 1939 se produce esta ruptura de negociaciones con Polonia. En agosto de 1939 se da el pacto de no agresión con la URSS, ahí sobre una R, que sirvió para proteger el flanco oriental, y en verano de 1940 se produce la caída de Francia. En tan solo 6 semanas lograron conquistar y derrotar el flanco occidental, una velocidad y una brutalidad absoluta, y
ahí se produce este cambio de dirección hacia la Unión Soviética antes de acabar con Gran Bretaña, ¿no? Siempre Hitler tuvo cierto respeto hacia Gran Bretaña y entendió que la Unión Soviética era un blanco más fácil de derrotar. En estas premisas sobre el avance nazi para alcanzar este espacio vital, no había un límite, no había un final preconcebido para las ambiciones alemanas, no había una frontera del imperio. ¿Cuál era el límite para la expansión nazi? ¿Cuál era el límite de ese Lebensraum? Bueno, no estaba establecido de antemano, ¿no? Y el ritmo de la guerra, esta celeridad y esta velocidad de los triunfos, va a influir claramente sobre la política imperial. Ante las victorias rápidas, se pospusieron la resolución del problema judío, ¿no? Si bien se fueron tomando medidas antisemitas radicales, no se vislumbraba la solución final, que sí aparece de manera tangible y factible con los primeros reveses y sobre todo a partir de lo que significó Stalingrado, ¿no? La batalla de Stalingrado y la derrota. No obstante, lo que va a decir Fritzsche es que los orígenes genocidas ya están presentes en la guerra racial contra Polonia en 1931. Es decir, que no hay que esperar a los campos de concentración a partir de 1942, sino que ya se puede observar en cómo se llevó a cabo la guerra en Polonia para poder visualizar que había un germen genocida en el proyecto imperial nazi. Y aquí tenemos una imagen de la entrada de las tropas alemanas nazis a Polonia. Y bueno, esto es lo que les decía y es lo que plantea Fritzsche, que Polonia lo utilizaron como un campo de experimentación, ¿no? Y donde se llevó a cabo fuertemente una guerra racial. Y vamos a ver qué tipo de acciones se llevaron a cabo, cómo fueron las acciones con respecto a la sociedad que vivía allí, y se puede ya empezar a rastrear algunas cuestiones que se van a vislumbrar luego con los campos de concentración o aniquilamiento de Levi y los campos de trabajo. Y vamos a ver cómo se habla del domingo sangriento, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, que fue una represalia o un ataque que hicieron pobladores polacos hacia alemanes, ¿no? Que dejó que los alemanes, digamos que los nazis van a utilizar como excusa para llevar una guerra racial y con tratos severísimos hacia la población polaca, obviamente polacano-alemana, muy fuerte, donde para los nazis cayeron más de 60.000 alemanes. La realidad es que las fuerzas armadas alemanas, como mucho, pueden contar 5.000 personas. Y como esta historia del Domingo Sangriento se puede ver en la película alemana Henker, de gran éxito de taquilla, producida en 1941, y que retrata a los alemanes como los oprimidos, como los agredidos, y a los polacos como los opresores y agresores, ¿no? Bien, lo que va a decir Fritzsche con respecto a cómo fue el accionar de los nazis en Polonia es que se produjo una suerte de división del trabajo entre las fuerzas militares, entre las SS y la Wehrmacht para la guerra racial, ¿no? Hubo como varios frentes abiertos a partir de una división de tareas entre estas fuerzas. Luego retiro de las fuerzas polacas regulares, hubo resistencia civil armada, hubo represalias severas contra los guerrilleros, hay una suerte de guerra de guerrilla que se levanta a través de los civiles. Y esas represalias severas, como lo hablamos en las anteriores clases,
estaban a cargo de los Einsatzgruppen, las unidades de exterminio de las SS. Hay un documental muy interesante en Netflix sobre respecto a ese tema. Y como venía señalando anteriormente, el Domingo Sangriento, que es este ataque que sufren los alemanes civiles que vivían en el territorio polaco en ese momento, ¿no? Fueron masacrados, atacados por civiles polacos, y bueno, eso sirvió como justificación para la guerra misma, y como les decía, esta exitosa película de Hemker mostraba obviamente una victimización de los alemanes, que eran los agredidos, y los polacos los agresores. En Alemania había una generalizada convicción de que se buscaba recuperar la soberanía y la libertad perdidas en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Los soldados creían estar peleando donde habían peleado sus padres, sus ancestros, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Había todo una cosmovisión y una suerte de convicción con respecto a este tema, ¿no? En los propios soldados. La velocidad de las victorias reafirmó las ideas de superioridad y reforzó el tratamiento de los polacos como inferiores, ¿no? El trato hacia los polacos fue brutal, sobre todo a los polacos judíos. Y esta premisa es fundamental, lo que decíamos el otro día, no podía haber convivencia entre alemanes y judíos, entre nazis y judíos, sino que la libertad alemana se basaba en la no libertad de los polacos judíos fundamentalmente. No podía haber, para ser alemanes debían dejar de existir los judíos, ¿no? Y todas estas tareas que políticamente se llamaban limpieza del hogar polaco, que de Polonia, que no me acuerdo si fue Göring o Himmler, decía que terminaba siendo una papilla étnica. El objetivo final era hacer desaparecer a Polonia como entidad administrativa y cultural, ¿no? Bueno, acá ya vamos teniendo un par de cuestiones que podemos relacionar con el genocidio, ¿no? Una idea de acabar completamente con la población polaca judía fundamentalmente, una guerra racial claramente llevada a cabo. Bueno, en este sentido, la Alemania nazi se anexa territorios polacos, se dividen con la Unión Soviética, Alemania se queda con la parte occidental, la Unión Soviética con la parte oriental. Como vemos en el mapa, está la frontera germano-soviética, donde se establecen dos subdivisiones administrativas, la Prusia Occidental, Danzig, y el Wartheland. Y quedaba como una especie de entidad, de territorio alemán, pero no muy definido, que era el gobierno general. Allí serían enviados los deportados, sobre todo los judíos, en una especie de almacén o reserva de mano de obra, ¿no? ¿Cuáles eran los metas y los principios para sentar las bases del Reich en estos territorios? Los funcionarios encargados de realizar sus tareas en el territorio polaco anexado debían rastrear en la población polaca en busca de individuos valiosos factibles de ser germanizados y deportar al resto al gobierno general, donde serían reserva de mano de obra. Esto es lo que venía señalando anteriormente. Debían encargarse del asentamiento de los alemanes étnicos que volvían de la Unión Soviética a los estados bálticos. Hay toda una política de repatriación, por decirlo entre comillas, de los alemanes que vivían en otros territorios más adelante. Había un acuerdo con la Unión Soviética con respecto a esto, y se debía crear una reserva judía alrededor de Lublin, a la que se deportarían judíos alemanes y polacos. Todo esto fue difícil llevarlo a cabo, no todo se pudo cumplir. Sí, se mantuvieron las premisas de
a lo largo de toda la guerra de buscar la germanización a gran escala de los territorios anexados, y siempre estuvo presente la idea de el problema judío y de establecer una solución final. ¿Y cuáles eran los elementos que guiaron la construcción de este nuevo imperio alemán? El derecho a existir en lugar del derecho a la autodeterminación. El derecho o las jerarquías naturales en vez de las soberanías arbitrarias. Las etnias y fronteras étnicas en reemplazo de estados y fronteras estatales. No toda una reorganización étnica en vez de una reorganización estatal. Y un orden alineado nacional y socialmente para terminar con las eternas fricciones entre Europa Central y Europa Oriental. Aquí vemos imágenes de traslados de judíos en Polonia, que eran obviamente deportados, muchos de ellos a lo que es la zona del gobierno general. El gobierno general, cuya administración quedó a cargo de Hans Frank, era una entidad imperial alemana, y se diferenciaba de las otras administraciones que eran la de Prusia Occidental y del Wartburg. ¿Cuáles eran las políticas que se llevaban a cabo hacia la población polaca? Tenemos, bueno, obviamente la deportación. Esta deportación quedaba a cargo de la Comisión del Reich para el Fortalecimiento de la Germanidad de Himmler. Se establecieron dos tipos de centros de reasentamiento, eran responsables de evaluar y expulsar a los polacos, y los centros de inmigración, ¿no? Quienes eran los encargados de admitir a estos alemanes étnicos que eran repatriados, ¿no? Y se establecía un proceso de selección. A todas las personas que eran sometidos por el avance del régimen nazi, se los encarcelaba en campos de evacuación para ser sometidos a un examen médico y racial. Si eran susceptibles de germanización, eran enviados a campos de selección. Y si eran capaces de volver a ser alemanes, se los mandaba a Alemania como trabajadores, en un periodo de prueba. Si no eran candidatos potenciales a la condición alemana, las familias eran despachadas en campos de reunión. De allí eran transportados al gobierno general. En el gobierno general podían llegar a contactar a algún pariente cercano, podían llegar a conseguir algún trabajo, o podían terminar vagabundeando en las calles, muriendo de hambre y la intemperie a la cual estaban sujetos. De movida ya a los asociales y a los alemanes genéticamente inferiores, ya cuando se los veía de antemano, se los separaba y se los mandaba a los campos de trabajo de antemano ya. Es decir, que había toda una política de selección de las personas y una discriminación, una segregación, ¿no? Según aquellos que eran alemanes, según aquellos que eran potencialmente alemanes, que podían volver a ser alemanes, o aquellos que de ninguna manera reunían esos requisitos, y bueno, tenían los campos de evacuación, los campos de reunión y el gobierno general. Todos estos tres pasos, estos tres exilios que vivían, ¿no? Y esta es la proclama del gobierno general que les decía, es esta administración imperial que constituía una especie de reserva de mano de obra. ¿Y cómo se producía la clasificación de los alemanes étnicos? También había todo un proceso de categorización de los alemanes étnicos, y en base a ello se definía si obtenían la ciudadanía alemana de manera instantánea o tenían que hacer una suerte de pruebas y pasar determinados exámenes para poder alcanzar. Estas son las leyes de Nuremberg, en las cuales se ve
cuáles son los que tienen sangre alemana, cuáles son los mestizos de segundo grado, mestizos de primer grado, los judíos, etc. ¿No? Va a haber toda una selección, una clasificación también en base a esto. ¿No? Teniendo en cuenta que el régimen nazi era un estado racista que se basaba en principios raciales étnicos. La clasificación de los alemanes étnicos iba a depender de las lealtades políticas y las afiliaciones culturales, ¿no? Y teníamos 4 categorías, se establecían 4 categorías de alemanes étnicos. Estas 4 categorías tenemos 2, la categoría 1 y la categoría 2, que recibían de forma automática la ciudadanía alemana. Estos eran alemanes que habían promovido la causa alemana en Polonia, y individuos que hablaban alemán y se sentían alemanes. Y luego teníamos la categoría 3 y 4, a la cual se le daba una ciudadanía alemana en periodo de prueba, ¿no? ¿Con qué consistía esta prueba? Bueno, una temporada de trabajo en Alemania para completar su germanización, ¿no? Todo esto entre comillas. Eran aquellos que hablaban polaco como y enviaban a sus hijos a escuelas polacas. Todo este proceso de selección que estamos viendo fue en los primeros años. Vamos a ver cómo esta discriminación, esta segregación y esta selección va a ir variando con el correr de la guerra, con el desarrollo de la guerra. Ya después de 1941 la Comisión creó centros de móviles de inmigración en trenes especiales para hallar tipos germánicos susceptibles de recuperación racial para ser empleados en el ejército o el servicio de trabajo. Recordemos que Alemania sufre siempre una escasez de mano de obra y de población. Y ya para 1942-1943, cuando el desarrollo de la guerra se empezaba a vislumbrar adverso, bueno, se empezó a buscar a cualquiera que sea racialmente aceptable para reforzar el cuerpo del pueblo, la comunidad del pueblo, ¿no? En un contexto ya de avanzada, ahí las elecciones dejaron de ser tan rigurosas. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo estoy compartiendo, ¿no? Estoy viéndolos, así que si no me subo a la moto y sigo. Bien, si no es así, si no hay preguntas, si no hay dudas, si no hay aclaraciones, podemos seguir con esto que les comentaba, ¿no? Los alemanes repatriados. ¿Qué pasaba con estos inmigrantes, para decirlo de una manera, ¿no? Y cómo oscilaban entre la espera y la colonización. ¿Por qué? Porque el proyecto alemán era fundar ciudades, fundar pueblos, realizar carreteras, establecer colonias, todo un proceso de germanización de estas sociedades y de estos territorios. Eso es en la idea, no en la teoría. Después vamos a ver qué pasa. Y obviamente, piezas fundamentales de la colonización eran estos alemanes repatriados. No solo ellos, pero sí eran unas piezas clave. Sobre todo si eran alemanes que vivían en el campo, que eran granjeros, que tenían experiencia en el trabajo de las tierras. La realidad es que estos alemanes repatriados fueron desperdigados en varios campos de reubicación donde se los sometió a un régimen militar. Y se los podía dividir, o se los categorizó, con una O o con una A. Con una O, aquellos que les garantizaban su integración como nuevos colonos alemanes en las tierras del este. Y con una A, aquellos que implicaba una temporada de trabajo en lo que era el territorio del antiguo Reich. Sin embargo, todavía en 1942 había 130.000 en campos, 130.000 repatriados en campos, muchos vivían deprimidos e incluso llegaron a pedir volver a sus hogares. La ingeniería y todo lo que era la logística para traslado de tantas personas, ya sea para traslado de alemanes étnicos como traslado de judíos y de otros, digamos, de las otras alteridades del régimen nazi, también todo esto implicaba una ingeniería y una logística que en tiempos de guerra dificultaba aún más. Los trabajos de colonización en territorios anexados comenzaban cuando se recibían las haciendas, ¿no?
las haciendas en general expropiadas de las poblaciones judías. Las jóvenes tenían las tareas de poner en orden lo que con desprecio se llamaba la economía polaca. Debían preparar las casas para los nuevos colonos alemanes, debían decorarlas según el estilo de vida alemán, y allí aparecen las MADE, la Liga de Muchachas Alemanas, que eran una rama de las juventudes hilderianas. Y bueno, ¿no? Y ellas también les daban consejos de con quién debían relacionarse, cómo debían, digamos, cómo debían comportarse apropiadamente para seguir siendo alemanes, etcétera, ¿no? Digamos, el estilo de vida alemán, esta germanización que se proponía el nazismo, bueno, estas jóvenes de la Liga de Muchachas Alemanas y del Servicio de Trabajo del Reich buscaban eso, ¿no? Que los inmigrantes, que los nuevos colonos alemanes en estos territorios, en estas haciendas y en estas casas expropiadas de los judíos, quedaran acondicionadas y se pudiera desarrollar así la vida que ellos entendían como germana. ¿No? Así, en este sentido, la germanización era un sinónimo de nazificación. No había posibilidad de distinción entre el nazismo y la germanización. El estilo de vida, la forma de vida era uno, era nazi alemán. Y lo que les decía, ¿no? La idea, ¿no? de crear una infraestructura de pueblos y ciudades y carreteras que completara la germanización de los nuevos territorios, bueno, se terminó viendo que no fue tal, no se pudo concretar de la manera que se planificó, solo se llevó a cabo aquello que contribuyera directamente al esfuerzo bélico. Hubo algunos cambios en algunas ciudades específicas. Lodz se convirtió en la capital administrativa del Wartheland, que era una de las unidades administrativas nuevas creadas, y allí acudieron, bueno, empresarios, estudiantes, administradores públicos, equipos raciales de las SS. Auschwitz también se convirtió en un centro administrativo vinculado al campo de concentración y a las plantas industriales de, por ejemplo, la IG Farben. Katowice, o como se pronuncia, también empezó a tener un rol como ciudad industrial cada vez más preponderante. Aunque se iniciaron obras de infraestructura, obras de construcción de una autobahn, de una autopista, que conectara Berlín con Breslavia y Cracovia, la realidad es que la colonización fue una meta, fue más una meta esperada con ilusión que una realidad alcanzada. En 1940 y 1941 todavía prevaleció un espíritu de frontera, ¿no? Voluntarios, administradores, ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos, compartían una mentalidad dirigente y tenían esa voluntad de ir en esta idea de colonizar nuevos territorios, de llevar a cabo, de poder expandir la germanización, etc. E incluso la frontera también era un signo de atracción para visitantes, deseosos de ver el naciente imperio alemán. Dos ejemplos claros de esto fue cómo el gueto de Lodz era un atractivo turístico, era un atractivo para aquellos visitantes, o las calles desiertas de los barrios judíos también eran un centro de atención, donde figuraban carteles incluso de, por ejemplo, este lugar está libre de judíos. Había una guía de la región que describía ciertas ciudades como Cracovia o Lublin, añadiendo entre paréntesis, ahora libre de judíos. La realidad es que había una amplia aceptación de que lo que se convertía en alemán dejaba de ser judío. No había posibilidad para la coexistencia, para la convivencia, ¿no? Esto que les venimos marcando desde las clases pasadas, ¿no? Y aquí tenemos una foto de lo que era el gueto de Lodz.
entre uno de los tantos guetos, el gueto de Varsovia, que por ejemplo también es otro caso, y que estuvo tan presente en, por ejemplo, en la boca de Juan José Sebrelli, que comparaba a esa encerrona que se hizo de Villa Azul con el gueto de Varsovia, ¿no? Medio flojo con los conceptos históricos. El sociólogo, aparte de decir infectadura y otras cuestiones que no vienen al caso. Hasta acá vamos bien. ¿Alguna duda? No veo que en el chat haya comentarios. Esto con respecto a el primer apartado, que es el proyecto imperial alemán. Es el más denso, yo por lo menos el que veo más denso, y que también sirve, lo usa Fritzsche. Yo entiendo que lo que quiere hacer en ese apartado es mostrar que ya hay orígenes, ya hay gérmenes del genocidio en la guerra racial que se llevó a cabo en Polonia, ¿no? Y en esta idea de hacer desaparecer Polonia, comunidad administrativa y cultural, hacerlo una papilla étnica, en palabras de jerarcas nazis, ¿no? Y bueno, esta clasificación que se hacía, esta selección que se hacía, etc. ¿Me permitís, Yami, Sí. dos cosas? Dale. Una, después por favor subí ahí, que Mariano creo que lo estaba reclamando, la división que mostraste, que está bueno, de las leyes de Nuremberg. Sí. Ahí Gastón, antes de lo que quiero comentar, pregunta, me cuesta imaginar cómo era el concepto de judío de esa época, no solo en Alemania, en el resto del mundo, ni siquiera existía el Estado de Israel. Está bien. Ya hay para contestarle al compañero, ya es un problema, Gastón, hablar del concepto de judío en sentido, como si tuviéramos el concepto de argentino. ¿Cuál es el concepto de argentino? ¿Existe un concepto de argentino? ¿Es posible definir lo argentino o la argentinidad, más allá de la canción Berreta de Bersuit, a mi criterio? No, eso es Fabián Garza. No hay, o sea, más para los judíos, que era justamente lo que traté de decir la clase pasada, que era totalmente multifacético y diverso lo que era judío. Obviamente que lo que hace el nazismo es tratar de construir un concepto de judío, y toma al emblema de un tipo de judaidad que había en la Rusia blanca, y más específicamente en Polonia, como el símbolo de todos los judíos, ¿no? Y va en ese proceso de hostigamiento y de aislamiento y del gueto, y va a filmar el gueto, y va a mostrar que ahí se encuentra la verdad y la esencia del judío, cuando eran unos pobres muertos de hambre, absolutamente humillados, denigrados, masacrados, etc. Como el siglo lo ven, que son iguales que las ratas, es terrible, ¿no? Una cuestión importante, Alemania convoca un congreso internacional en el 41, donde asisten muchos países latinoamericanos y demás, antes de la solución final, para abrir justamente la inmigración judía de los judíos que tenían bajo el Reich, y a organizar la inmigración. Todos los países del mundo, salvo El Salvador u Honduras, El Salvador creo, estaban cerradas, incluido Argentina, cerrada la inmigración a judíos. Todos. Nadie quiso recibir judíos. Lo quiso recibir Honduras, ¿para qué? Para blanquear a la población local. Imagínense. O sea, un destino más racista todavía. Quería resaltar, antes me fui con el comentario de Gastón, para hacerlo rápido. De hecho, Perdón, Avi, de hecho uno de los proyectos era enviarlos a Madagascar, exacto, que era un lugar remoto, digamos, improductivo, y de hecho fracasa porque, bueno, primero porque los ingleses tenían copados los mares, los océanos, por una cuestión de operativa, digamos, pero era el plan más consistente. Quiero resaltar dos ideas que están presentes y se relacionan con el texto de Milway, así que no lo voy a desarrollar nada. Pero resaltar, y anoten esto, cómo se repite el concepto de espacio vital. La idea justamente del objetivo
es la autosuficiencia, la idea de fortaleza. Resalto esto porque está acá presente en el texto. Hay un nuevo modelo imperial que supera al modelo imperial francés, británico, inclusive norteamericano, que es el modelo de la construcción de un espacio vital que es un todo compacto, homogéneo, propio de dominio, ¿no? Es el dominio directo, no el dominio tan solo económico o la conquista típica colonial de Allende los Maros y desgregados, sino la construcción que implica la superioridad, no en sentido colonial del conquistador o el dominante colonial, sino, como bien explicó Yamil, y creo que ahí está, bajo esta idea está explicado todo el resto de lo que pasa en Polonia, que es esa conquista implica el aniquilamiento parcial o total de la población, porque implica la supremacía racial, ¿no? La supremacía racial implica aniquilamiento poblacional. Y esto es una ruptura a la vez, no solo con el modelo imperial, sino absoluta con esta forma de construcción y conquista de la guerra con la modernidad, con la relación del derecho internacional. Acá el nazismo se pasa por encima cualquier idea semejante, digamos. El derecho a existir versus el derecho a la autodeterminación, ¿no? Nacional. Todo lo que vimos en el nacionalismo acá, solamente existe nación y nacionalismo para unos, otros no, lo que son las razas verdaderas. Y por tanto la idea de jerarquía racial, que implica la eliminación de la idea de soberanía, como vimos con Feyerstein, y por tanto la idea de que algunos derechos, no solo hay estados naciones que se merecen estados, y justamente esos estados son en base a fronteras étnicas, ¿no? ¿Y cuáles serían las razas que merecen vivir para esta concepción racial? Muy pocas, ¿no? Las arias y las anglosajonas, y la nipona está ahí porque eran aliados. Mariano, ¿qué dice? Hace la diferencia acá, la colonización alemana es de erradicación y no de asimilación. Sí, totalmente, no es el imperialismo que estamos acostumbrados a ver desde el siglo XVI en adelante. Es claramente otra lógica imperial, basada en principios raciales y étnicos, por eso. Exacto. Y una cosa sola, no lo inventaron los alemanes, por favor, no lo ¿de dónde sale este modelo de conquista imperial, de espacio vital y de avance? ¿De dónde sale? Miren cualquier película del oeste y le van a tener la respuesta. ¿Sí? Claro, ahí dice que Hitler, según la idea de Hitler, el modelo a seguir era Estados Unidos, por esta idea de los inmigrantes británicos que colonizan un territorio, eliminan a las razas inferiores, etc. Las reservas, Madagascar, es lo que quería hacer con los... Lo más que algunas cosas son los pocos nativos americanos que dejaron, y otros de los miles, millones de judíos y eslavos y todo lo que sumaban, ¿no? Todas las otredades que fueron sumando, no le quedaba lugar de reserva, desierto para meterlos. Exacto. Yami, tuyo, segundo. Bueno, vamos a seguir con estos últimos dos puntos. El segundo, el de expansión del imperio, es más cortito. Voy a volver a compartir pantalla. A ver si se ve. Estábamos en... perdón, vamos a volver atrás. Bueno, este es un mapa de la expansión. El eje, fundamentalmente de Alemania, si bien hay ciertas conquistas o territorios anexados por Italia, lo que le decíamos, bueno, Alemania se va a expandir hacia el norte, con Dinamarca no hay ningún tipo de problema, y pasa y conquista Noruega. Noruega va a ser fundamental para el acceso al medio ambiente. No te detengas en esto, que lo voy a mencionar yo con... bueno, listo. Bueno, perfecto, no me voy a meter en estas cuestiones. Vamos a el éxito inicial y su efecto, ¿no? Y sus efectos, ¿no? Cómo esta concepción o el resultado de la velocidad de las conquistas va a marcar el ritmo de la expansión y de las tácticas y las estrategias que se sigan adelante. La audacia nazi, va a decir que Richard, que la audacia nazi radicaba en enriquecerse a costa del resto de Europa, con un éxito inicial espectacular. En apenas 6 semanas conquistaron Europa Occidental y destruyeron a su enemigo histórico, Francia.
La idea era presentarse ante sus enemigos como una potencia colosal. Esto a través de dos mecanismos, ¿no? A través de la propaganda, muchas películas, fundamentalmente, pero también en la concreción de amenazas, y va a hablar del bombardeo y destrucción del puerto de Rotterdam. Es decir, tanto por la propaganda tanto como la coerción. En este sentido, los alemanes veían que la vergüenza de Versalles era amortizada y de esto daba pie a un nuevo comienzo, ¿no? Una segunda oportunidad. Nuevamente, cómo hace ruido, cómo todavía está latente la experiencia de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, los alemanes disfrutaron de estas mejores raciones alimenticias justamente gracias a los productos agrícolas incautados, fundamentalmente de la zona del este europeo, y los beneficios del trabajo bajo coacción de millones de trabajadores en esclavitud. Por eso, obviamente, la sociedad alemana disfrutó de una estabilidad y un bienestar mucho mayor que el resto de las poblaciones que sufrieron la guerra mundial. La perspectiva de reorganización del universo político y social revelaba la confianza en el propio poderío alemán e incidía en civiles y militares. La idea no era solamente conseguir el espacio vital, sino que a partir del espacio vital es una reorganización de todo el mundo, una reorganización del mundo a nivel político, social, en principios raciales étnicos, ¿no? Basado en principios raciales y étnicos. La velocidad de la conquista propició el encontrar una solución final al problema judío, ¿no? En un principio, ¿cuál era la solución? Era deportarlos a todos los judíos de Europa hacia el este, hacia ese lugar siniestro, cada vez más alejado, en esa concepción que tenían del este. Luego veremos que irá tomando otras tonalidades y irá tomando otra estrategia y otra práctica y otras acciones. La celeridad, otra cosa que provocó esta celeridad de los triunfos y la conquista alemana, es una revisión del calendario de la guerra, esto que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Ya tenía el control sobre la Europa occidental, y en vez de seguir avanzando y terminar con Gran Bretaña, Hitler decide darse vuelta y empezar a la Operación Barbarroja, que era en la guerra contra la Unión Soviética, por entender que era un blanco fácil. Y de hecho va a decir que en 4 meses deberían ganar la guerra a Rusia. Acá tenemos una imagen muy conocida, muy vista, de Hitler en París, ahí sacándose una foto, con la Torre Eiffel detrás. Hay un meme hecho sobre esta foto, que habla que ahí lo subí al grupo de Facebook. Pero bueno, ¿no? La importancia de esta imagen, ¿no? De los alemanes, de Hitler con la Torre Eiffel atrás, en el símbolo, uno de los símbolos más importantes de Francia, ¿no? Y un poco en la venganza o la revancha de los tratados de Versalles y el quite de Alsacia, Lorena, y nada, las disputas que son bastante de larga trayectoria entre Alemania y Francia. ¿Qué escribieron en el chat? Qué trío, sí, tridente. El avance sobre el enemigo ideológico, bueno, dijimos, cuando en vez de seguir avanzando sobre Gran Bretaña decide poner las miras en la Unión Soviética, entonces tenemos que para la primavera de 1941 los objetivos de destrucción del bolchevismo y la obtención del espacio vital pasan a ser objetivos de primer orden, ¿no? Dejamos ahí en stand-by el ataque a Gran Bretaña para centrar y poner el foco en el enemigo ideológico que era la Rusia de este. Hitler veía la guerra como una confrontación de todo a nada, por eso empezamos a hablar en esto coincide con Homer, de guerra total, guerra de aniquilación, de destrucción, incluso de guerra existencial. Ante la inminente victoria, las medidas, también esto va, el correr, el desarrollo de las batallas, va a ir modificando la política que se tome con respecto a el problema judío, ¿no? Entre comillas. Con la inminente victoria, las medidas antisemitas se fueron radicalizando, pero con los reveses sufridos, sobre todo a partir de
de Stalingrado, la destrucción de los judíos europeos parecía verse más necesaria. La resistencia de los enemigos tendió a reafirmar ese mensaje ideológico racial nazi y a fortalecer la identificación con el nazismo, ¿no? Y en esta resistencia de los enemigos, fundamentalmente de la Unión Soviética, ¿no? Que parecía que caía para octubre de 1941, perdón, y finalmente fue el inicio del fin del proyecto imperial nazi. ¿Cuál era la aspiración con la Unión Soviética? Fritzsche va a decir que era destruir al pueblo ruso, explotar a gran escala las regiones agrícolas del sur, en esta idea de autosuficiencia y de autonomía que buscaba con su Lebensraum. Esta era la zona de superávit, que le llamaban zona de superávit, y sumir en la indigencia las áreas industriales y urbanas del norte, que eran las zonas de déficit. En un futuro se especulaba con una repoblación, con colonos alemanes, obviamente, de estos territorios. Y bueno, lo que veníamos señalando, esta guerra es de destrucción, una guerra de destrucción y racial. ¿Contra quién? Contra el comunismo y contra la población civil, donde las tareas especiales de la SS fueron atroces y muy severas, ¿no? Sobre todo con las poblaciones judías rusas o rusas judías, no tuvieron ningún tipo de reparo. Por el pacto de no agresión que se había firmado en agosto del 39, obviamente el ataque tuvo el efecto de sorpresa esperado, ¿no? Si bien había una grandilocuencia y una mitología de que habían ejércitos por más de 3.000 kilómetros a lo largo, la realidad es que sí había más de 3 millones de soldados, más de 3 millones eran las tropas alemanas, que estaban distribuidos a lo largo de 1.000 kilómetros que iban desde Finlandia hasta el Mar Negro, en lo que podía ser una de los ejércitos de avanzada, una fuerza invasora de las más grandes de la historia. Y aquí va a señalar Fritzsche como el momento en que empiezan a entrar en contradicción las políticas de la dirigencia nazi con los intereses de la nación. Él va a marcar que esto implica un quiebre, ¿no? Hasta qué punto esto era funcional a los intereses de la nación y hasta qué punto era funcional a las ideas y a las políticas de la dirigencia nazi, a los intereses de la dirigencia nazi. Hace como una discriminación. ¿Cómo puede ser? La dirigencia nazi no representa los intereses de la nación. Bueno, según Fritzsche, no. La propaganda fomentó la sensación de invencibilidad y que en 4 meses alcanzaría la victoria. Por eso las tropas no estaban preparadas para pasar el invierno en Rusia. Por lo menos para combatir en Rusia. Me hace acordar justo que un militar argentino, ¿no? Que fuera presidente argentino, dijera, en 4 meses en la Asunción. Y lamentablemente no fue, bueno, lamentablemente no, quiero decir, y aparentemente fueron más de 4 meses, creo que fueron 5 años de guerra. Esa nefasta guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay de Solano López, ¿no? Bueno, justo me pareció atinada la coincidencia de en 4 meses se alcanzaría la victoria. Para los dos fueron mucho más el tiempo de uno consiguió la victoria con un costo bastante alto y otro fue el principio del fin. Claramente se le dio un trato inhumano a los prisioneros de guerra soviéticos por orientales, por infrahumanos. Los Einsatzgruppen, siempre palabra complicada de pronunciar, que seguían los ejércitos, abrieron otro frente, sobre todo contra las poblaciones civiles. Toda población civil, judía, por más que no estuviera armada, era un enemigo al cual había que asesinar, aniquilar, sin ningún tipo de compasión, ni de reparo. Y bueno, acá tenemos un afiche de propaganda nazi que dice, bueno, Europa gana o recupera, sería más atinado la palabra, su riqueza, ¿no? Acá tenemos las fábricas, el campo, y tenemos a Winston Churchill como si estuviera muerto, ¿no? No me sale la palabra, y acá pegándole una trompada a Stalin y a la Rusia soviética,
en un momento obviamente en la cual estaba la ofensiva los alemanes. Y cuando se vislumbraba una inminente victoria. De hecho, muchos de los diarios, obviamente nazis, para octubre decían que la victoria ya estaba decidida, la suerte en cuanto al combate en Rusia. Pero, generalmente, lo que parecía una inminente victoria, lo que ya celebraban, los que gritaron el gol antes de que sea gol, finalmente fue el comienzo del fin para el proyecto imperial nazi. ¿Por qué? Tenemos que en agosto del 41 ya empieza a haber cierta rispideces o ciertas tensiones entre los dirigentes políticos y militares ante la decisión de Hitler de concentrarse en Ucrania y no en Moscú, ¿no? En Ucrania, sobre todo sobre los yacimientos petrolíferos que hay en esa zona. Por eso tan concentrados y por eso tan preocupados por avanzar en esa región. En octubre del 41 parecía, como les decía, que la victoria militar nazi era inminente. Ya los diarios decían, ya está la suerte echada, la victoria final es una cosa que consumada. Sin embargo, en noviembre del 41, la ofensiva se estanca. Y en diciembre del 41 comienza la contraofensiva soviética al ejército del centro. Diciembre del 41, que pasa el 21 de diciembre de cada año, en la zona del hemisferio occidental, del hemisferio norte, comienza el invierno. Invierno al cual no estaban preparadas las tropas. Los efectos del frío extremo, los insuficientes suministros y las numerosas bajas hicieron mella, sobre todo en este ejército, en esta guarnición del centro. A finales de diciembre, Goebbels debió apelar al público en busca de donativos, campañas de donaciones para los ejércitos que estaban peleando en territorio ruso. Y aquí tenemos cómo estos 3 millones de soldados alemanes se esparcían y se distribuían en esta línea que iba desde Finlandia, desde todo lo que son los países escandinavos, hasta el Mar Negro. Y tenemos estos 3 frentes: el ejército del norte que avanzaba hacia Leningrado, el ejército del centro que avanzaba hacia Moscú, y el ejército del sur que avanzaba por Ucrania hasta llegar a Stalingrado. Y así llegamos al último apartado del texto, ¿no?, que habla cómo es imaginar el final de la guerra, ¿no? Como les decía, Stalingrado va a producir un quiebre en el desarrollo y el resultado de la guerra. La no planificación de la guerra hasta el invierno significó un doble golpe para los soldados alemanes. Las condiciones severas, al no estar bien equipados, más la tenacidad de los soviéticos, empezaron a hacer mellas sobre estas tropas. El elevado número de bajas empezó a romper la cadena de mando y que apareciera el desánimo, ¿no? Ya los que quedaban en la cadena de mando, los que seguían la cadena de mando, no estaban suficientemente entrenados, suficientemente preparados, y eso también fue un factor clave para este retroceso del avance nazi. Los alemanes se dieron cuenta que no estaban combatiendo contra hombres inferiores a ellos, pero si los orientales no eran asiáticos, no eran infrahumanos prácticamente, pareciera que no. De hecho, llegó a pensar Himmler, si no recuerdo mal, o Goebbels, que en realidad estaban peleando también con con personas que eran de linaje superior, eran hijos de trabajadores, hijos de zapateros, aquellos soviéticos, y que en cierto modo los equiparaba en cuanto a lo étnico racial. ¿Cuál era la única respuesta posible? Producir mejores alemanes para librar una guerra total, implacable.
ahí empieza a aparecer este concepto que toma Hogan y que es muy negativo. La guerra prolongada contra Rusia se empezó a ver que podía y que encajaba muy bien con las ideas nazis de que la existencia nacional era una lucha constante. La superioridad racial se definía por el sacrificio y la perseverancia. Entre diciembre del 41 y enero del 42, los mandos militares exigieron al máximo a sus soldados con una disciplina militar severa. Aplicaron lo que es la justicia militar ante cualquier sospecha de deserción, cualquiera que titubeara, cualquier signo de desánimo, no la contaba. En campo de batalla empiezan a encontrarse relatos de soldados que eran nuevos hombres en cuerpos viejos, y que dan cuenta, sobre todo en sus diarios personales, esta cuestión de existir o no existir, ¿no? De una cuestión existencial de somos nosotros o ellos, ¿no? Y si bien empieza a haber cierto resquebrajamiento en cuanto a las ideas y al proyecto nacional socialista, terminan diciendo y terminan convenciéndose de que tenemos que seguir peleando para que, por la existencia y la supervivencia de la Alemania. La guerra total liberó energías enormes, como les señalaba, estas campañas de auxilio de invierno de 1941 y 1942 buscaban donativos de la población alemana para las tropas, se llegaron a donar y conseguir más de 60 millones de prendas, un numerito. Hubo otra campaña para el año siguiente también. Me hace acordar no sé si es correcto, pero la guerra de Malvinas y a las campañas que se hicieron Pinky. con Pinky a la cabeza, cuestiones que nunca llegaron a las tropas argentinas. Pasó algo, errores en el medio. Y algo muy interesante que se produjo en 1942 es la exposición de arte, una exposición en Berlín que se llamó El Paraíso Soviético. En esta exposición se trataba de mostrar contra quién se estaba peleando, en este caso obviamente los soviéticos, ¿no? Y mostrar la fragilidad con la cual vivían los trabajadores, la población rusa, y a la vez el terrorismo que aplicaba el estalinismo, ¿no? Sí, ¿no? Aunque parezca increíble, los nazis marcando, ¿no? Y sorprendiéndose del terrorismo que aplicaba el estalinismo. Si bien esto trataba de generar, ¿no? De un sentimiento de mayor unidad y de solidaridad nacional, para aquellos opositores al régimen significó una primera señal de debilidad del régimen. ¿Cómo puede ser? Nosotros, que éramos los superiores, estamos amenazados, podemos ser exterminados, ¿no? Eso también empezó a verse y a hacer ruido en aquellos que no estaban de acuerdo con el régimen nazi, ¿no? Es decir, y se va a dar toda una vuelta de tuerca cuando vemos acá la propaganda, los afiches de esta exposición del paraíso soviético, que se pegó, bien dice la fecha, 21 de junio de 1942, cuando esto empieza a hacer ruido y a verse un cambio de discurso muy interesante a partir de los traspiés que se van dando en territorio soviético. ¿Qué pasaba mientras tanto en el frente interno? Bueno, el impacto de la derrota en 1918 llevó a tantear el humor social de la población en busca de signo de malestar. Acá está muy presente en 1918, no querían que vuelva a suceder lo de la puñalada por la espalda. Entonces, para ello se tomaron varias medidas. Buenas raciones alimenticias para toda la población, impuestos de guerras bajos para la clase media y ninguno para la clase trabajadora, subvenciones generosas para los soldados y sus familias. Se estudiaba, por otra parte, cómo era el vocabulario en los anuncios de función en la prensa para ver para tantear si había un sentimiento todavía de adhesión con el régimen, porque en las defunciones se ponía
por el Führer y por la patria. Cuando no se ponía por el Führer y por la patria, se ponía por el Volk y por la patria, o se usaba alguna terminología religiosa, eso podía significar ser un indicador de cierto malestar con el régimen, o por lo menos cierta pérdida de confianza y de adhesión. Y esto también es muy importante tras los bombardeos que empezaron a aparecer sobre todo a partir del 42, del 43, sufridos en territorio alemán, ¿no? Bueno, se hacía un estudio del estado de ánimo de los barrios de la clase trabajadora. No hubo, esto es muy importante señalar, y lo que hablábamos en las clases pasadas, no hubo un resquebrajamiento de la moral, no hubo una fractura en el frente interno, más allá del intento de asesinato a Hitler en el 44, con la Operación Valkyria, pero que fue de algunos oficiales, y sí demostraciones de solidaridad nacional, ¿no? Acá tenemos un afiche en el que habla de el pueblo se levanta y se desata la tormenta. Todavía esta idea del pueblo, esta unificación, vemos el trabajador, vemos el ejército, en una comunidad de pueblo claramente marcada que se mantuvo fuertemente hasta 1945, va a decir Fritsch. Y como les decía, Stalingrado va a ser el punto de quiebre de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, la certeza de la victoria aliada se ve con más claridad, aun cuando se extendió más de 2 años, y eso por la tenacidad con la cual pelearon los alemanes. Realmente se llevaron a cabo esta idea de que era una cuestión de vida o muerte, de existencia de la propia nación alemana. Se produce la rendición en enero-febrero de 1943, y esto da un cambio discursivo, ¿no? De ser la vanguardia del imperio alemán a los defensores de Alemania y de la cultura europea contra Rusia y la tiranía comunista, de ser los opresores, de ser los agresores, a ser los agredidos y los oprimidos. Muy interesante el cambio de discurso que hace. La derrota fortaleció los sentimientos de solidaridad nacional en una comunidad de destino. A la situación fatal le dieron una forma de epopeya, ¿no? Empezaron a compararlo con los espartanos en Termópila, darle una muerte heroica, un combate heroico, ¿no? Se le da toda una suerte de épica a esta situación fatal que atravesaba, ¿no? Cómo se da vuelta y cómo se utiliza una situación adversa para darle forma que siga alimentando la ideología y la cosmovisión del nacionalsocialismo. A partir de ahí se crea el mito de Stalingrado, digamos, el que era un ejemplo de que la lucha era lo que garantizaba el futuro de la nación, porque, digamos, más allá de la derrota, cómo se peleó hasta el final, hasta no poder más allá de todo límite. Hitler nunca consideró la posibilidad de negociar con la URSS, con la Unión Soviética, dejó que combatieran hasta el final. De hecho, aquellos que se rindieron fueron considerados muertos en vida, fueron totalmente invisibilizados, no podían tener esa imagen de rendidos para la ideología y para las ideas y las premisas del nacionalsocialismo. En esta idea también de representar hasta la derrota misma, ¿no? Esta idea de cómo mostrar esta adversidad y llevarla a este plano de la lucha constante por la supervivencia de la nación, ¿no? En la perseverancia, en el esfuerzo. Y después de 1945, Stalingrado fue utilizado para rehabilitar la nación como un ejército, como ese ejército cuya derrota humanizaba y santificaba, pero dejaba de lado, o por lo menos tenía una memoria selectiva, y dejaba de lado aquello que esas atrocidades cometió, por ejemplo, el sexto ejército en Ucrania, fundamentalmente con las masacres que llevó a cabo, ¿no? Con centenares de pueblos arrasados, etc. Y aquí tenemos una imagen, una foto de soldados soviéticos ondeando la bandera roja tras la rendición en enero, febrero, fines de enero, principios de febrero de 1943.
los efectos de la guerra total, ¿no? Acá tenemos algunas causas, algunas consecuencias, digamos, que generó la guerra total. La premisa de la guerra total, lo que mostraba a la sociedad alemana es la posibilidad de la derrota, y una derrota proyectada hacia los alemanes como lo que ellos habían hecho a otros. Es decir, ¿no? Se van a cometer atrocidades, van a pasarnos por arriba, se van a cometer vejaciones, nos van a exterminar. Entonces, en esa proyección de lo que hicieron ellos, se volvería hacia justamente hacia la propia sociedad alemana. Este destino podía evitarse por la fuerza de la voluntad y la movilización de la sociedad completa. Goebbels, y obviamente el uso de la propaganda, no era solamente algo que surgía desde arriba. Había un eco en esta sociedad que tomaba esta premisa de la victoria o la guerra, es la victoria, la guerra o el caos bolchevique, como indica este afiche propagandístico lanzado por Goebbels, ¿no? Todo este eco en la sociedad tenía por qué, por el horror de lo que podía significar una derrota militar, ¿no? Por rememorar lo que había sido la derrota en 1918, porque lo que podía significar la ocupación directa del país por los aliados y la bolchevización de la sociedad. Entonces todo esto lo que significó fue que se continuara con la lucha a toda costa, ¿no? Todo ese miedo, y todo el horror y el pánico que generaba la derrota, llevó a abrazarse la idea de la guerra total, que insensibilizó a la sociedad alemana, va a decir Fritzsche, fue un canal de expresión de los miedos, de la sed de venganza, en términos y en vocabularios racistas, en clave de supervivencia o aniquilación, ¿no? En esos términos dicotómicos de existencia. Por eso hablaba también de una guerra existencial. Al retratarse a los nazis como criminales, los nazis buscaron fortalecer al pueblo alemán con la intimidad de la complicidad y aunar la fuerza a través del miedo. Eso también es muy importante, ¿no? Como diciendo, no pueden desentenderse de las atrocidades que cometimos y generar una suerte de conciencia nazi, entre comillas, como decir Fritzsche. La guerra aérea, lejos de aterrorizar y resquebrajar la moral, un espíritu de cooperación, reflejado en varias películas, de unos ataques aéreos de los que se consideraban víctimas inocentes y a la vez combatientes, ¿no? En esta doble faceta. Por otra parte, la guerra aérea confirmaba la idea de los nazis que los aliados acabarían completamente con la nación alemana, ¿no? O sea, vemos cómo el discurso, cómo utilizaban los acontecimientos y amoldaban ese discurso a los fines propios del proyecto nazi. Y como les decía, la comunidad de pueblos se mantuvo pese a este terrorismo aéreo al que llamaba, entre comillas obviamente. Había una aceptación generalizada, según los periodistas suizos Warner y Schindler, y la rendición incondicional era inconcebible. No había elección, 1918 no debía repetirse. Las reacciones ante el fallido complot a Hitler dan muestra de eso. Las manifestaciones en respaldo al Führer se dieron en todo el país y mostraron la identificación de la opinión pública con el régimen. Esto no quiere decir que no había opositores no, pero sí gente que estaba en contra del régimen nazi. Pero estamos hablando que en términos generales había una aceptación y bueno, están estas muestras de apoyo ya en 1944 fue el complot a Hitler. ¿Te cortaste, Yami? 1945, en enero y febrero, fueron en marzo del 45 fueron la mayor cantidad de bombas tiradas. Y en enero y febrero fueron también las mayores cantidades de bajas, si no recuerdo mal, en combate.
Tanto para los aliados como para Alemania, la mayor cantidad de bajas fue en los últimos años, como decía, y esto también tiene que ver con la férrea determinación de luchar hasta el final. Si en el 43, ya con la derrota de Stalingrado, se podía vislumbrar la victoria aliada, que la guerra ya duró más de 2 años, implica justamente por la tenacidad de lucha por parte de los alemanes. Los soldados soviéticos también se cobraron venganza en su avance sobre territorios alemanes a medida que avanzaban, va a decir Fritzsche, pero obviamente estos bombardeos, estas violaciones y esas evacuaciones quedaron en el recuerdo de los germanos, que olvidaron lo que habían ellos cometido, ¿no? Y por último va a decir que en este contexto de avance de las tropas aliadas y de adversidad, a los trabajadores extranjeros se los consideró como enemigos potenciales y se los sometió a un trato extremo. Esas masacres se dieron en espacios públicos y con gente que obviamente fue testigo, pero no quedaron registros sobre esos acontecimientos. Y llegamos al episodio final y a lo que hablamos la clase pasada, los campos de concentración y trabajo. A pesar del inminente final de la guerra, la determinación de los nazis fue la de llevarse tantos rehenes como fuera posible a los confines menguantes del Reich. Ello era porque los nazis no preveían el final definitivo y pretendían retener la máxima cantidad de mano de obra esclava, y además no querían dejar que el ejército rojo tropezara con pruebas sobre la solución final, algo que lo pudieron evitar. Himmler, en un esfuerzo masivo y descoordinado, trasladó miles de prisioneros a campos que quedaron atestados. A medida que avanzaban las tropas soviéticas, fueron trasladando estos prisioneros de los campos hacia zonas más hacia el oeste. Otros tuvieron que viajar a pie en las marchas de la muerte hacia la miseria del oeste, hacia la miseria del oeste. Incluso en las últimas semanas de guerra se produjo una nueva oleada de deportaciones. El final de la guerra posibilitó una clara visión de la devastación causada por los alemanes desde 1939. Acá tenemos una imagen, si no recuerdo mal, es de Auschwitz. ¿Y cuáles son las conclusiones a las cuales llega Fritzsche? Que la Segunda Guerra Mundial fue una guerra existencial, ¿estamos de acuerdo?, librada por los nacionalsocialistas con el fin de construir un nuevo orden racial en el que el cultivo saludable del cuerpo de la nación alemana dependía de la aniquilación física de los judíos europeos y la destrucción de las naciones no germanas a lo largo y ancho de la Europa oriental, ¿no? En ese territorio que ellos consideraban el Lebensraum, ¿no? Su espacio vital. Iba tal vez se podría realizar en la Primera Guerra Mundial. Bien, voy a dejar de convertirse. Perfecto. A ver, hablaron un montón, pero no podía ver nada, si no se me iba la pantalla. Igual mantenerte yo estuve posteando algunas cosas que iban comentando los compañeros, dando un ejemplo. Ahí está, si no había puesto el nombre de los que Era lo el acompañaban invierno. en la foto, perdón, pero sí era. No pasa nada. Está bastante orientalizado Stalin en la imagen, claro, en la ficha de la propaganda. El general Invierno, hay una estatua en Stalingrado en conmemoración a la guerra, es gigante. Hasta nuestra madre patria. Impresionante, la estatua de libertad no existe al lado de. Y a lo ruso ese, ¿viste? Gigante. Igual Sí. la que más implica es una de están danzando unas niñas, es una imagen de una estatua que sobrevivió al Stalingrado, que es previa a Stalingrado, que sobrevivió y quedó como símbolo. Un Stalingrado que ya no se llama más Stalingrado. No. Loco, ¿no? Como se revierte la historia porque fue el símbolo por generaciones de comunistas fuera de Rusia, digamos, ¿no? Nosotros le ganamos a los nazis, no a los yanquis, ¿no? Que por más películas que hicieron. Y fue el símbolo también de lo que va a ser, ya lo veremos, la Guerra Fría y el símbolo de
del crecimiento también de la influencia del Partido Comunista, no solo sobre las masas, sino sobre intelectuales, etcétera, etcétera, ¿no? La victoria al nazismo, como prácticamente también, eso lo marca Hobsbawm, luchó solo, ¿no? No solo fue Churchill, como dice Netflix en la hora Las horas más oscuras. más oscura, sino también fue Stalin. Aunque fue amigo de Hitler. También lo vamos a marcar eso. Quería resaltar este aspecto, que es muy detallado el avance y también lo que llevó adelante también la clase de Yamil, desde el lado nazi, ¿no? Que un poco recupera esto, que no están en otros textos. Los otros textos, el de Hobsbawm es una mirada general, el de Millway es una mirada económica y política sobre la guerra, y en sí es esto que también está en Fritzsche, que damos cierre acá, desde el lado de los alemanes y del lado del nazismo, la mirada sobre toda esta experiencia del 14 al 45, ¿no? Lo que significó. Sí, ¿cómo no se puede entender el nazismo sin la Segunda Guerra Mundial? Ujú. Sí. Y también lo que va a significar la Europa de posguerra sin la Segunda Guerra Mundial y el avance del nazismo. No sé si quedó alguna duda, alguna pregunta. El texto Dale. de Fritzsche es muy detallista, tira mucho dato, pero bueno, lo importante era sacar las principales ideas, que es esto de la guerra existencial, la guerra total, que también habla Hobsbawm, cómo también en Polonia hay una primera experimentación, o un primer germen de lo que es una genocida, y bien, y cómo enlazaba en la guerra con el proyecto nazi y el Lebensraum, ¿no? Ujú. Y cómo el significado que va a tener esa fecha crucial, ¿no? De la Operación Barbarroja y del cambio en una guerra europea a una guerra racial, una guerra por la existencia, una guerra por el sentido. Ahora, la guerra contra Rusia fue la guerra del nazismo, digamos, Sí, la sí. que siempre quiso, digamos, ¿no? Y cómo este cambio, cómo este giro de pasar a percibirse como víctimas también hizo que sea más difícil la comprensión del propio pasado, de la propia historia por parte de los alemanes, ¿no? Ujú. Claro, ahí es cuando no se puede, cuando ahí Fischer señala que es la ruptura entre los intereses de la dirigencia nazi, de los intereses de la nación, se produce una ruptura, pero como ellos hacen que los intereses de la dirigencia nazi sean los intereses de la nación, cómo logran persuadir para, digamos, y que se logre identificar esos intereses eh, de la propia dirigencia con respecto a los intereses de toda la nación alemana. Eso me pareció muy interesante cómo lo remarcan, ¿no? Ese quiebre. Y el nivel de resistencia que llegó a tener justamente los alemanes, la adscripción al régimen que Sí, pocos actos de sí, desobediencia y de sabotaje, etcétera, ¿no? exacto, Como sí, eso. sí. El frente interno, todos esperaban lo que hablábamos la vez pasada, el frente interno en algún Exacto. momento pensaban que se iba a relajar, ni con las bombas, ni con los ataques aéreos, y sobre todo y después de que cae el nazismo, el régimen nazi, no hubo, digamos, repercusiones y ataques contra aquellos que eran considerados nazis, como sí pasó en Francia. Ujú, Las represalias, no hubo represalias, digamos. ujú. Recomiendo una película, para cerrar, ¿no? Sí, Un clásico de Lars von Trier, Lars von Trier joven, nada tétrico, que es Europa, Europa, que habla justamente de la Alemania inmediatamente posguerra. Obviamente que hay muchas películas que tratan sobre el tema de género, de las violaciones de las alemanas, de la situación de las alemanas. Elba, tiene el nombre de una mujer, no me acuerdo. Pero bueno, no, este es más película arte, pero te logra meter en
en la disyuntiva de los alemanes después de la guerra. Me parece que la pregunta final que hace el director es genial. En Europa, les recomiendo. También las represalias en Francia, las prostitutas que las pelaban. Bueno, esas cosas las vamos a ver con el texto de Traverso que vamos a dar inicio en la clase en la clase que viene. Bueno, nos quedan varios temas que metimos en la bibliografía para la clase que viene, vamos a ver cómo lo sintetizamos. Les voy a ir mandando a todos vía mail o vía grupo algunas cuestiones de imágenes o de los mapas que estuvo mandando, que estuvo trabajando Yamil. Hay uno especialmente, un mapa secuencia, que es obviamente sobre el territorio europeo, que lo pensaba usar con el texto de Milwa. Hobsbawm, Bueno. de Milva, para ver cómo se desarrolla uno y otro, pero se los mando para que lo vean antes y así no perdemos tiempo con eso en la clase que viene. Para tener una dimensión también de lo que es la guerra. Y obviamente estaría genial, voy a buscarlo, a ver si hay uno que es del Mapamundi, ¿no? Porque acá, solamente con el texto de Milway y un poquito con el de Hoffman, le damos espacio a lo que es la guerra fuera de Europa, ¿no? Seguimos viendo que esta guerra fue una guerra verdaderamente mundial, se libró en todos los continentes, se libró en el Río de la Plata, acá, así que, pero especialmente en el Pacífico, ¿no? Y la guerra en el Pacífico tuvo unas dimensiones atroces, no solo por la bomba Hiroshima y Nagasaki, sino lo que significó para todo el pueblo chino especialmente, ¿no? El sudeste asiático. Ahí recomiendo otra película que se llama Ciudad de Vida y de Muerte, con el texto de Fincher. Está terrible. Bueno, nos vamos pum para arriba de nuevo. Feliz día. Paula. Bueno, Dale. colegas, seguramente entre ustedes, y creo que Paula es una colega, así que feliz día para todos también. Extraños días, profes y maestros. Bueno, No. nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Los queremos. Ánimos y a seguirla peleando. Cuídense. No. Saludos. Ciao, abrazo. Chao.